10:20 de la mañana. Bitcoin, bot, quinoa, poliamor. ¿Les suenan estas palabras? Pero además, ¿saben qué significan? Bueno, estos son algunos de los términos recientes que la Real Academia de la Lengua Española ha agregado al diccionario. ¿Se están relajando con el lenguaje o los rectores del idioma van al mismo paso del tiempo en el que vivimos? Nos enlazamos a esta hora con Ricardo Nausa, lingüista y docente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación y entrando en materia, pues cada año vemos que crecen estas incorporaciones. Solo por nombrar, desde el 2019 fueron 1.100, en el 2020 fueron 2.500 y en el 2021 la cifra engrosó las 3.800 modificaciones. ¿A qué se debe? Bueno, esto pues, en primer lugar, no es sorpresivo, esto sucede siempre en las lenguas. El español no ha sido ajeno a esto desde sus puros comienzos, cuando apenas era castellano, en lo que ahora es España. Siempre ha tenido la entrada de nuevos términos y esta entrada de estos nuevos términos obedecen a muchas cosas. En ese entonces tenía que ver con migraciones, con colonización, con invasiones. Por ejemplo, cuando hubo la invasión de los árabes en 711 después de Cristo. Y pues obviamente también los cambios obedecen a los cambios sociales, cambios en la tecnología, cambios en las modas, cambios en las tendencias, y es justamente a lo que esto obedece. Algunos dicen que esto en muchos casos depende de si la academia incorpora esto, la Real Academia de la Lengua Española incorpora estos términos en su diccionario. Antes se decía que la academia se demoraba mucho en responder a los usos del lenguaje. Ahora muchos tildan a la academia de laxa por el ingreso de algunos términos, por ejemplo, como poliamor o amigovio, este tipo de cosas. Pero pues lo que sí es un hecho es que las lenguas están en constante cambio y los cambios reflejan los cambios sociales. Profesor, si hablamos de las palabras relacionadas con la tecnología, usted ya nos estaba dando puntadas. Por ejemplo, ciberacoso, criptomoneda, bot. ¿Hay alguna categoría que los agrupe? ¿Cómo podemos llamar a estas nuevas palabras? Bueno, hay muchas formas. Un término así muy común, rápido de entender, es neologismo, y esto se puede clasificar pues de su origen. El neologismo puede venir de la misma lengua, simplemente haciendo adaptaciones de las cosas ya existentes, de las palabras que ya están ahí, o pueden venir de otras lenguas. Cuando vienen de otras lenguas, pues se les suele llamar por ejemplo, si viene del inglés, se les suele llamar anglicismo; si viene del francés, se les llama galicismo, y así. Entonces, a veces la lengua tiene la palabra, y es simplemente cuestión de darle una nueva acepción, darle un nuevo significado. Muchas veces se toman los préstamos porque no hay en el inventario de la lengua algo que sirva para expresar esto, y se toma pues de las lenguas de donde estás bien. Ahora, hay otras palabras que utilizamos en otros entornos y usted ya nos decía alguna, por ejemplo, el poliamor, y aquí tenemos la definición de la RAE y lo pone entre comillas, lo leo textualmente: relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas, pero también además hay una que encontré, se llama cisgénero, y es dicho de una persona que se identifica con su sexo anatómico. Estas palabras se adaptan, usted ya lo venía diciendo, a lo que vivimos ahora, a la forma de relacionarnos y también de reconocernos. Sí, justamente. Y no es que esto sea nuevo. O sea, sabemos que cosas como las prácticas poliamorosas vienen de mucho atrás. Ahí, no sé, se sabe que en el Imperio Romano esto existía, y bueno, y no era mal visto. Lo mismo esto de cisgénero, que pues, no está considerado dentro de una de las tendencias. Esto ha existido. Lo que pasa es que ahora, en esta época, pues estos grupos que han luchado por su reconocimiento, porque no se identifican en la división de sexos o de géneros que normalmente ha habido en nuestra cultura y que ha sido reflejado en el lenguaje y en los géneros del lenguaje. Ahora estos grupos tienen más voz, tienen más representación en posiciones de poder, y justamente porque tienen más voz, más difusión, es que se hacen más comunes, se escuchan más, y pues se van incorporando paulatinamente en la lengua. Hay otra que también la encontré y es valer madre o el valemadrismo. La RAE lo define así, lo vamos a ver también en pantalla: actitud de indiferencia, desinterés o pasividad. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿se está relajando la RAE con el lenguaje al ponerlo así como tan coloquial?
Bueno, hay dos cosas para tener en cuenta. Primera, el hecho de que la RAE lo acepte no quiere decir ni que uno está obligado a utilizarlo, ni que ya ingresó oficialmente al idioma. Esa expresión valemadrismo que creo que viene del español de España es muy parecida al me importa un, ya sabemos el resto del español colombiano, que es simplemente tomar la expresión me vale madre o de pronto el español mexicano, mover los términos, convertirlo en un verbo. Ese mecanismo también ha sido muy común, ha existido siempre. La gente lo usa, la gente del común cuando está hablando en su casa, con sus amigos y demás, lo usa mucho y eso es lo que hace que ingrese en el lenguaje. Lo que hace la Real Academia y en general las academias de las lenguas es simplemente ver que lo que se usa constantemente, registrarlo en su diccionario y decir, sí, el uso ha llevado a esto. En algunos casos no incorporan nuevos términos por distintas razones, pero el hecho de que los incorporen o no quiere decir que no sean parte del español. La RAE no define si algo es parte del español o se debe usar. Simplemente lo que hace es recoger lo que ya existe, recoger las tendencias de uso y plasmarlas ahí. Hay muchos casos en los que simplemente la palabra no aparece, pero no quiere decir que no haga parte del español. Por ejemplo, eh, una palabra que es muy vieja en el español colombiano, guampito, que se usa Sí, en la zona de Tolima y Huila para referirse a los los niños. niños, Si sí. uno va al diccionario, la RAE no aparece, pero sí aparece en otros diccionarios. Sí. Y digamos Ujú. entonces, ¿cuál es ese protocolo o mecanismo establecido, por ejemplo, por la RAE para decir qué palabra se va a añadir al diccionario? ¿Cómo es ese proceso Uy, de bueno, yo no selección? sé, no conozco los manejos internos de la RAE. Tengo entendido que cada vez hay una revisión, obviamente, tiene sus lexicógrafos, tiene lingüistas que están recogiendo corpus, colecciones de textos de distintas regiones de tanto pues, de Europa, de España y de América Latina, donde se habla el español, recogen estas cosas por las frecuencias de uso, por lo que reportan otras academias y este tipo de cosas, toman las decisiones para incorporarlas. Pero pues ya saber el desarrollo interno, las decisiones que se toman ahí, pues es muy difícil. Se les acusa de pronto un poco de ser machistas, por ejemplo, la oposición que han mostrado en ingresar, por ejemplo, palabras como todes, que es muy comúnmente usada ahora por grupos LGBTQ, para mostrar justamente que no se identifica con un género u otro, pero para otras palabras sí se han mostrado muy rápidos en incorporarlas. Entonces, ya los manejos internos de la RAE pues son manejos de ellos y los desconozco. Son competencia de la RAE, tiene toda la razón. Uh Ya -huh. vamos a hablar del lenguaje inclusivo, pero quiero que primero escuchemos lo que nos dijo la gente en las calles, porque salimos y les preguntamos qué conocen de algunas de estas palabras que les mencionamos al inicio. Escuchémoslo y ya seguimos la conversación. ¿De pronto sabe lo que es el poliamor? ¿Poliamor? Pues yo tengo entendido que es varios. Me imagino que será relaciones entre varios. ¿Sabes lo que es el poliamor o un amigovio? No, no sé. ¿O has escuchado palabras como avatar, bitcoin, friki? No, nada. Pues digamos que el poliamor es la relación que existe entre diferentes personas, ya sean mujeres o hombres. Y Bitcoin pues son las monedas digitales que existen actualmente. Avatar es como el muñequito que te representa o representa la figura de una persona. Y Bitcoin, pues son las monedas virtuales. Y hay más palabras. ¿Sabes lo que es el poliamor o un amigovio? El poliamor son parejas que tienen varias relaciones. Y el amigovio, pues que es amigos con derechos. Un amigovio ¿Qué? es tener como una relación con un amigo y pues ser más que amigos, algo más comprometido. Amigovio, sí, pues amigo con derechos. ¿Lo tendría? Sí, de pronto. Bueno, ahí los escuchamos. Hay algunos que sí, digamos, conocen cada uno de estos términos y otros los sacan por contexto y otros es donde dicen, en definitiva, pues no sé. Y vemos es que escuchamos mucho estas palabras, pero no necesariamente sabemos qué significan. ¿Por qué pasa esto? Porque igual mucha gente las termina utilizando pues en sus expresiones, en su día a día. Bueno, el hecho de que no se usen o se desconozcan es justamente porque estas personas, uno, no han tenido contacto con ellas. Entonces, o no las han escuchado, no las han leído, no las han usado, o no han sentido la necesidad de usarla en un contexto particular.
Con las palabras suele suceder eso, hay palabras que pueda que aparezcan en una época, pero simplemente si no se usan, si no se escuchan, si no hay usuarios que las estén enunciando o escribiendo, pues simplemente desaparecen. De hecho, hay una teoría, no recuerdo, la lexicología, que habla del vocabulario de una lengua como las manecillas del reloj. Hay unos términos que son los básicos, como papá, mamá, bueno, los de la familia, los de las cosas básicas de la vida, que son como el horario. eh, el horario en un reloj, la manecilla, la que marca las horas, pues se demora un montón en salir, y otras son como el segundero, el que marca los segundos. Hay palabras que simplemente obedecen a modas pasajeras, están por un tiempo, y si no son usadas y si no responden a las necesidades del contexto, pues simplemente desaparecen y desaparecen rápido. Entonces, eso puede ser el caso de esas palabras. Hay palabras que simplemente aparecen por una moda, si responden a las necesidades de comunicación del momento, no sé, pongámoslo por decir, poliamor. Esta gente, claramente, los que no conocen poliamor o no han estado en relaciones poliamorosas, no la han escuchado, no les importa el término, pues simplemente probablemente nunca la van a usar. Pero si por alguna razón entran en algunas circunstancias en las que van a leer la palabra, entran en una situación en la que va a estar esto, pues probablemente vaya a ser una palabra que vaya a ser parte de su repertorio. Así sucede con muchas palabras. Hay palabras que simplemente, a pesar de que existan, se usan en campos particulares. Muchas veces no las usamos porque pues no tenemos la necesidad de expresarnos con ellas. Profesor, y por ejemplo, de esas palabras que ya no las usamos porque no las necesitamos, ¿tienen el radar alguna, por ejemplo? Que uno diga, esto se utilizaba antes para expresar cierto tipo de cosas, como que nos pueda dar algunos ejemplos de esas palabras que ya estaban pero ya no las usamos. Había un aparatico antes de los celulares a los que uno le enviaban mensajes. ¿Lo recuerda? Creo que se llamaba Viper, bueno, en inglés se llama Pager, que justamente era esa tecnología que presidió a los celulares en los que le enviaban a uno el mensaje, que como un mensaje de texto le llegaban ahí. Mira, ni me acuerdo de la palabra, creo que se llamaba el Viper o una cosa así. En su momento se usó un montón, pero pues como desaparecieron, pues ya no los tenemos que usar. Los usarán las personas que estén estudiando la historia de la tecnología, la evolución de estos aparatos, pero simplemente desapareció y no la volvimos a mencionar. Ahora teníamos un tema entre el tintero, profesor, y si hablamos pues de esos términos que generan molestia y también aceptación, pues encontramos el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cómo modifica esto el lenguaje? Igual, más o menos que con los otros términos, viene de una necesidad que muchos grupos han expresado de ser reconocidos cuando se mencionan. Eh, por ejemplo, el uso de la palabra todes. Cuando existe de esta palabra existe la forma masculina, todos, la forma femenina, todas, pero hay en algunos casos en los que las personas que no se identifican con uno de estos géneros o con estos sexos, con el masculino o el femenino, se identifican a sí mismos como otra opción que no se encasilla en esta, o cuando uno se dirige a un grupo de personas y ese grupo de personas está compuesto tanto de hombres como de mujeres y le dice hola a todos, entonces de alguna manera por la referencia se deja fuera a las mujeres. Entonces hay grupos que están buscando que esta representación de ellos en el lenguaje se dé y que se incluya. A eso se le llama lenguaje incluyente. Entonces muchos de estos proponen que se ponga la E porque es un marcador que para algunos sería neutro, que significaría no me identifico con ninguna de las dos opciones de género que me ofrece el lenguaje, que me ofrece pues en general la identificación mía, mi identidad de género. Entonces algunos prefieren el todes, por ejemplo. Entonces todes puede significar cualquier persona sin hacer referencia de su género o aquellas personas que no se identifican con la opción masculina o femenina. Esto ha hecho que no solamente se cambie esto para los sustantivos, sino para las otras palabras que están modificadas por él o que tienen que ver con él, los artículos y los adjetivos. Entonces, por eso uno en muchos contextos ya está escuchando hablar a gente diciendo cosas como bienvenidos todos, esperemos que estén contentes, ese tipo de cosas. Y con eso, con estas marcaciones, con este cambio en la gramática, pues simplemente están dando cuenta de esto, de que no están dirigiéndose a un grupo de gente que puede estar compuesto de gente que es
son hombres, mujeres, otras personas que no se identifican como tal y pues que los están incluyendo en su referencia. Este, por ejemplo, a mi parecer, es un cambio mucho más importante que simplemente meter nuevos términos en el lenguaje, como en el caso de poliamor o criptomoneda, porque es un cambio en la gramática, es un cambio, va a cambiar muchos adjetivos, va a cambiar muchos sustantivos, va a cambiar el uso de los artículos, pero más importante, en el caso de la gente que lo empiece a usar y las nuevas generaciones que adopten estos cambios, si los van a adoptar, van a empezar a haber un cambio en la forma de pensar, ¿sí? Entonces, cuando alguien escuche bienvenidos todos y no esté viendo, por ejemplo, el grupo al que se está hablando, no va a pensar en hombres, no va a pensar en mujeres, sino es individuos humanos, y esto pues en la forma de pensar es muy importante. El lenguaje y el pensamiento están muy relacionados y tanto el lenguaje es un reflejo de cómo pensamos y cómo usamos el lenguaje pues también tiene impacto en la forma en que concebimos la realidad. Pues ya veremos qué pasa sobre todo con este lenguaje inclusivo, si en un futuro la Real Academia de la Lengua Española pues lo incluirá dentro de las modificaciones. Y esto también, como usted lo mencionaba, digamos, si llegara a suceder esto, las personas pues no estarían obligadas tampoco a usarlo, ¿correcto? Claro, es cuestión de opción. Hay un lingüista británico llamado Halliday, y él dice el lenguaje es un sistema de escogencias y nosotros escogemos de acuerdo al contexto en el que estamos, dependiendo de a quién nos estemos dirigiendo, con quién estemos hablando. En el caso del lenguaje inclusivo, pues mucha gente optará por no usarlo simplemente porque es difícil o porque simplemente se sienten incómodos con estos usos, pero llegará un momento en que habrá situaciones concretas en las que se están dirigiendo ciertos grupos de gente y que esto se verá como la opción apropiada, como la escogencia apropiada. Esto sucederá. Y quería decir algo con respecto a lo que usted dijo de la Real Academia e insistir en esto. Si bien lo que dice la Real Academia, lo que escribe, sus manuales y todo esto se convierte en punto de referencia para muchas instituciones en sus usos del lenguaje, en el habla cotidiana, pues la gente simplemente no se está preguntando si la Real Academia aceptó este término o no, simplemente lo usa. Y de hecho, no solamente existe la Real Academia de la Lengua Española, sino también existen las academias de las lenguas de las españolas, de las lenguas españolas. Hay una cosa que se llama ASALE, Asociación de las Academias de la Lengua Española, y quiero hacer referencia a la versión de Estados Unidos, la ASALE de Estados Unidos. Ellos recientemente publicaron un manual sobre lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, como lo quieran llamar, y están mostrando una actitud de mucha apertura y están dando unas justificaciones muy fuertes basadas en investigación de por qué se debería empezar a pensar en estos términos de lenguaje incluyente. Ya veremos entonces qué ocurre, sobre todo con esto. Pues a Ricardo Nausa, lingüista y docente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Gracias a usted por haber acompañado este diálogo. Son las 10:00.